El cementerio de San Juan se extendía en un rincón apartado de la ciudad, envuelto en una atmósfera de antiguo misterio. Luisa caminaba por los pasadizos adoquinados, donde el crujir de las hojas secas bajo sus pies se unía al murmullo del viento otoñal. El sol, ya bajo en el horizonte, bañaba el cementerio con una luz dorada que se mezclaba con las sombras alargadas de las esculturas y mausoleos. La tarde tenía un aire melancólico que parecía resonar con la tristeza que Luisa sentía en su corazón. El día de hoy era especialmente difícil para ella. Era el primer aniversario de la muerte de su padre, y su visita al cementerio era una tradición que había mantenido desde su fallecimiento. Los recuerdos de él llenaban cada rincón de su mente mientras pasaba junto a las tumbas y mausoleos. El cementerio, aunque impresionante con sus esculturas de ángeles y figuras enigmáticas, se había convertido en un lugar de dolor y reflexión para Luisa. Se detuvo frente a la tumba de su padre, un elegante mausoleo de mármol con inscripciones en latín que hablaban de paz eterna. Se arrodilló y colocó un ramo de flores frescas sobre la lápida, las manos temblorosas y los ojos vidriosos. Hizo una breve oración, susurrando palabras de amor y añoranza. Luego se levantó, sintiendo la necesidad de caminar un poco más para calmar sus pensamientos. Mientras paseaba por el cementerio, Luisa sintió que el ambiente cambiaba sutilmente. La atmósfera se tornó más densa, y el murmullo del viento parecía mezclarse con susurros ininteligibles. Su mirada se desplazó por los antiguos pasajes que serpenteaban entre las tumbas. Las sombras danzaban de forma inquietante en las paredes de los mausoleos y las estatuas parecían mirarla con una intensidad inquietante. De pronto, escuchó un sonido que le hizo detenerse en seco. Era un murmullo bajo, casi imperceptible, que le recordó el llanto de un niño. Luisa frunció el ceño, y con el corazón acelerado, comenzó a seguir el sonido. El viento parecía jugar con sus sentidos, y el murmullo se mezclaba con el crujido de las hojas y el retumbar de su propio pulso en sus oídos. Avanzó hacia un área menos transitada del cementerio, donde las tumbas eran más antiguas y las hiedras trepaban por las lápidas. Fue entonces cuando vio algo que le hizo detenerse en seco. Entre las tumbas cubiertas de musgo, había una figura pequeña y pálida que se destacaba en la penumbra. Era un niño, vestido completamente de blanco, con una apariencia etérea que contrastaba con el entorno sombrío. Su piel era tan pálida que parecía traslúcida, y su cabello, de un blanco plateado, caía en mechones desordenados alrededor de su rostro. El niño estaba sentado en el suelo, jugando con algo invisible. Luisa sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «Hola», dijo Luisa, su voz temblando ligeramente mientras se acercaba. «¿Estás perdido?» El niño levantó la vista, y sus ojos, grandes y oscuros como pozos sin fondo, se encontraron con los de Luisa. En lugar de responder, el niño extendió su mano hacia ella, como si quisiera que se acercara. La mirada del niño era profunda y llena de una tristeza que parecía atravesar el tiempo mismo. Luisa sintió una mezcla de curiosidad y terror. ¿Qué hacía un niño aquí, solo en el cementerio? Decidió acercarse más, pero a medida que se movía, el niño se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia ella, moviéndose con una gracia sobrenatural. Luisa notó que, a cada paso que daba el niño, el aire se volvía más frío y la atmósfera más opresiva. De repente, el murmullo del viento se tornó en un grito agudo y desgarrador. Luisa se detuvo en seco, el pánico aferrándose a su pecho. Miró hacia atrás y vio que las sombras parecían alargarse y distorsionarse, como si el propio cementerio estuviera cobrando vida en su horror. Las esculturas de ángeles y figuras se tornaban grotescas, y el cielo se oscurecía rápidamente, como si el sol estuviera siendo tragado por una tormenta inminente. El niño, ahora a solo unos pasos de Luisa, comenzó a murmurar algo en un tono bajo y desesperado. Sus palabras eran indistinguibles, pero la angustia en su voz era palpable. Luisa intentó retroceder, pero sus piernas parecían pegadas al suelo. La sensación de ser observada se intensificaba, y un sudor frío perlaba su frente. «¿Qué quieres?», preguntó Luisa, tratando de mantener la calma. «¿Por qué estás aquí?». El niño alargó su mano hacia Luisa, y con un movimiento repentino, la tocó en la muñeca. Luisa sintió un escalofrío helado recorrer su cuerpo, como si una corriente eléctrica la atravesara. La piel del niño era fría como el mármol, y el contacto hizo que Luisa se tambaleara. Un profundo dolor atravesó el pecho de Luisa, y en un instante, los susurros se convirtieron en gritos desgarradores.
Las tumbas alrededor de ella comenzaron a agrietarse y abrirse, y figuras oscuras emergieron de ellas, moviéndose en direcciones erráticas. Los gritos se mezclaban con el sonido del viento y el retumbar de la tierra, creando un caos abrumador. El niño la miró con una intensidad desesperada y señaló hacia un mausoleo cercano, uno que Luisa no había notado antes. La puerta del mausoleo estaba entreabierta, y una oscuridad profunda se extendía desde su interior. Luisa sintió una necesidad urgente de escapar, pero el niño parecía implorarle que entrara. «¿Qué hay dentro?», gritó Luisa, su voz ahogada por el estruendo a su alrededor. El niño no respondió, pero sus ojos reflejaban una tristeza infinita. Luisa, temblando de miedo, decidió seguir la indicación del niño. Se acercó al mausoleo, cada paso era una lucha contra el miedo que la paralizaba. Al cruzar el umbral, la oscuridad la envolvió por completo, y el grito del viento se apagó de repente. Dentro del mausoleo, la oscuridad era absoluta, y el aire estaba denso y cargado de una sensación opresiva. Luisa avanzó a tientas, sintiendo las paredes frías y húmedas. Al final del pasillo, encontró una pequeña sala iluminada solo por una tenue luz que parecía emanar de las paredes mismas. En el centro de la sala, había un sarcófago antiguo, cubierto de polvo y telarañas. El niño estaba de pie junto al sarcófago, su rostro aún pálido pero ahora reflejando una mezcla de alivio y tristeza. Señaló el sarcófago con una mano temblorosa, y Luisa, con el corazón en la garganta, se acercó para examinarlo. La tapa del sarcófago estaba ligeramente desplazada, revelando un interior oscuro y vacío. De repente, Luisa sintió una presencia detrás de ella. Se dio la vuelta para encontrar a un hombre mayor, con una expresión de desesperación en su rostro. El hombre parecía estar hecho de sombras y humo, y sus ojos reflejaban una angustia inmensa. «¿Mi hijo?», gritó el hombre. «¿Ayúdame a liberarlo? No puede descansar en paz». El hombre se desvaneció en la oscuridad, y Luisa comprendió la conexión entre el niño y el hombre. El niño estaba atrapado en un limbo, incapaz de encontrar la paz, y el hombre estaba buscando desesperadamente una manera de liberarlo. El niño, al ver el entendimiento en los ojos de Luisa, sonrió débilmente antes de desvanecerse en el aire, su presencia desapareciendo con un susurro final. La atmósfera en el mausoleo se volvió más ligera, y la opresión comenzó a disiparse. Luisa, temblando y exhausta, salió del mausoleo y regresó al cementerio, donde el caos y el estruendo se habían desvanecido. La noche había caído por completo, y el cementerio estaba nuevamente en calma, con solo el sonido de las hojas moviéndose al viento. Se detuvo frente a la tumba de su padre, sintiendo una tristeza profunda pero también una extraña sensación de paz. Aunque el encuentro había sido aterrador, Luisa entendió que había sido testigo de una tragedia no resuelta, una tragedia que había encontrado algo de alivio gracias a su intervención. Mientras se alejaba del cementerio, Luisa sintió una ligera brisa acariciando su rostro, como si los espíritus que había encontrado le agradecieran por su compasión. La noche estaba en calma, pero Luisa sabía que nunca volvería a ver el cementerio de la misma manera. La experiencia había cambiado algo en ella, y mientras se alejaba del cementerio, el aire fresco de la noche parecía llevar consigo los ecos de los susurros y gritos que había escuchado. Cuando Luisa llegó a casa, el cansancio físico y emocional la abrumaba. Se sentó en la sala de estar, con las luces apagadas y la única fuente de iluminación siendo la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas. El recuerdo del niño y del hombre la acompañaba, y aunque la angustia de su encuentro se había disipado, un sentimiento persistente de inquietud permanecía. Decidió tratar de descansar, aunque el sueño no llegaba fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes del niño y del hombre regresaban con más intensidad. Luisa se preguntaba si había hecho lo correcto al entrar al mausoleo, si había logrado realmente ayudar o si había desenterrado algo que debió haber permanecido enterrado. A las primeras horas de la mañana, Luisa se levantó con una sensación de urgencia. Se sintió impulsada a regresar al cementerio, a resolver algo que parecía incompleto. No sabía qué más podría hacer, pero la necesidad de entender y cerrar el capítulo la llevó a tomar una decisión. Despertó a la madrugada y se dirigió al cementerio de San Juan nuevamente, con una linterna en la mano y un corazón lleno de incertidumbre. El amanecer aún estaba lejos, y el cementerio parecía aún más siniestro en la penumbra de la mañana. Las estatuas y mausoleos se alzaban como sombras fantasmales en el crepúsculo. Se dirigió al mausoleo que había visitado la noche anterior. El mausoleo estaba silencioso y desierto,
y Luisa se preguntó si había sido una ilusión producto del miedo. Sin embargo, el recuerdo del niño y del hombre seguía fresco en su mente, y estaba decidida a buscar alguna señal o pista que pudiera proporcionar respuestas. Cuando llegó al mausoleo, encontró que la puerta estaba entreabierta, igual que la noche anterior. Entró con cautela, y el interior estaba igual de oscuro y húmedo. Esta vez, sin embargo, notó algo nuevo. En el suelo, cerca del sarcófago, había una serie de marcas, como si alguien hubiera tratado de abrir el sarcófago con desesperación. Luisa encendió la linterna y examinó el sarcófago. La tapa estaba ligeramente desplazada, pero no completamente abierta. La luz de la linterna reveló un nombre grabado en el mármol, Andrés Belmonte, acompañado de fechas que indicaban que había muerto hace más de un siglo. La fecha de nacimiento y la de muerte estaban cercanas, lo que sugería que Andrés Belmonte había sido muy joven cuando falleció. Al examinar las marcas alrededor del sarcófago, Luisa notó algo inquietante. Había una serie de símbolos y palabras escritas en la piedra, que parecían ser una especie de ritual o hechizo. Sin comprender del todo, sintió una profunda tristeza al imaginar que Andrés Belmonte había sido víctima de algún tipo de condena, atrapado en un estado intermedio entre la vida y la muerte. De repente, Luisa escuchó un susurro débil, casi imperceptible, que parecía venir del fondo del mausoleo. Con el corazón latiendo con fuerza, siguió el sonido hasta encontrar una pequeña abertura en la pared. A través de la abertura, se podía ver una especie de cámara oculta. Decidió investigar, usando una palanca improvisada para abrir la abertura. Dentro de la cámara, encontró objetos personales, una vieja muñeca rota, un par de zapatos infantiles y un pequeño diario de cuero desgastado. El diario estaba lleno de anotaciones y dibujos infantiles, algunos de los cuales estaban relacionados con juegos y sueños. Las últimas páginas contenían una serie de entradas tristes, con palabras escritas con prisa y desesperación. Una de las últimas entradas decía: «Papá, estoy esperando a que vengas a buscarme. Me han dejado aquí solo y no puedo salir. Dicen que me castigaron por algo que no hice. Ven pronto». Luisa sintió una oleada de tristeza y comprensión. El niño y el hombre en el cementerio estaban conectados con esta trágica historia, y el dolor de ambos había sido el resultado de un malentendido o una injusticia. Luisa se dio cuenta de que el niño no era un simple espectro, era un alma atrapada por una condena injusta. Con renovada determinación, Luisa salió del mausoleo y se dirigió a la tumba de su padre. Colocó el diario y los objetos personales en una bolsa, decidida a hacer que la historia de Andrés Belmonte se conociera y se hiciera justicia. Sabía que debía contarle a las autoridades del cementerio y al historiador local sobre lo que había encontrado. En los días siguientes, Luisa trabajó incansablemente para reunir pruebas y contar la historia. Se convirtió en una defensora de la memoria de Andrés Belmonte, luchando por el reconocimiento y la reparación de la injusticia que había sufrido. La noticia de su historia y la intervención de Luisa llamaron la atención de la comunidad, y las autoridades comenzaron a investigar el caso. Finalmente, después de una exhaustiva investigación, se descubrió que Andrés Belmonte había sido víctima de un castigo cruel basado en falsas acusaciones. El mausoleo fue restaurado y una placa conmemorativa fue colocada en honor a Andrés y a su trágica historia. Luisa sintió una profunda satisfacción al ver que la memoria de Andrés era honrada y que su sufrimiento finalmente había sido reconocido. Aunque el encuentro con el niño y el hombre había sido aterrador, Luisa había encontrado una forma de darles paz. La experiencia la había transformado y le había enseñado la importancia de la empatía y la justicia. A partir de entonces, el cementerio de San Juan ya no era solo un lugar de tristeza y reflexión para Luisa, sino también un símbolo de la lucha por la verdad y la dignidad de aquellos que habían sido olvidados.